mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Ya este viene siendo el primer domingo de septiembre, mes de la patria, mes de la Biblia, mes en que la primavera se demuestra con todos sus colores, ese olor a aroma tan lindo que es típico de esta época. Dios quiera que podamos pasar muy pronto a un segundo, un tercer paso, a dejar atrás este virus que nos ha amarrado tanto tiempo. Pero quien nos da la libertad es Dios. Y es a Él a quien estamos sirviendo, es en Él en quien nos regocijamos y realmente Él nos bendice cada día. El tema de hoy es la libertad de conciencia, pero sin más preámbulo vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día por tus bendiciones, por poder comenzar otra semana en tu palabra. Pedimos, Señor, que nuestras vidas te agraden a ti por sobre todas las cosas, que podamos los cristianos ser ejemplo para aquellos que aún no te conocen de verdad y que podamos, Señor, ser nosotros hacedores de tu palabra. Padre Santo, pedimos que bendigas a quienes van a ver este video, que quienes lo compartan, Señor, realmente vaya ese compartir también con tus bendiciones y a donde quiera que lleguen estas palabras, sabemos, Señor, que no volverán vacías. Te damos gracias, Señor, y en tu nombre predicamos. En nombre de Cristo. Amén. El tema que hoy nos convoca es la libertad de conciencia. El texto se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 14, del 1 al 4, donde se lee lo siguiente. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae.
pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En realidad, como creyentes, como cristianos, los bautistas siempre creyeron y enseñaron esta doctrina. La verdad de que cada creyente tiene acceso directo a Dios y es responsable directa y personalmente ante Él. La Biblia dice en Romanos 14, 11 al 12, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En primer lugar, cada creyente es dirigido personalmente por Dios. Dios no nos trata a nosotros como masa, no nos trata en forma general. Dios trata con cada uno de nosotros en forma personal. Es el Espíritu Santo quien nos da la unción. Dice la Biblia en 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, quiero detenerme un poquitito en esta palabra unción. Hay gente que piensa que hay que pedir la unción, o que la unción es algo especial en el sentido que los más espirituales tienen la unción. La unción se refiere a una gracia de Dios, una gracia divina, que permite conocer las cosas. En el fondo es una capacidad especial para interpretar y entender las Escrituras. La Biblia dice que lo espiritual tiene que discernirse espiritualmente. En 1 de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿A qué se refiere esto? Se refiere justamente a la acción del Espíritu Santo dentro del creyente. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las cosas. Esa es la unción, no es otra cosa. Es la obra de Dios en nosotros que nos permite conocer espiritualmente las cosas. Es bien difícil conocer lo espiritual sin ser espiritual. La Biblia nos dice en Juan 14:26, refiriéndose al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que esta unción se refiere justamente a esa obra específica del Espíritu Santo. La Iglesia Católica, por ejemplo, dice que únicamente la Iglesia tiene el derecho a interpretar la Biblia. Pero la Biblia nos está diciendo que cada creyente tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar en cada creyente. En el Antiguo Testamento Dios comunicó su revelación a los sacerdotes y profetas. En Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia dice que hoy por hoy cada persona puede tener acceso a Dios. Porque no hay otro mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, solo o sino Jesucristo hombre. ¿Qué significa esto? Que Dios ha puesto su revelación al alcance de cualquier persona. Todos los seres humanos pueden tener acceso a la Biblia. La unción del Espíritu Santo nos ayuda a interpretar la Biblia. La podemos entender. La Biblia no se puede leer como un libro común y corriente. La Biblia es la palabra de Dios. Y para entenderla se tiene que discernir o entender espiritualmente. 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. Cada creyente, por lo tanto, es responsable personalmente. En el libro de Romanos, capítulo 14, 11 y 13, dice, porque escrito está,
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Un versículo que ya habíamos visto. Pero quiero poner énfasis en el versículo 12, donde dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué significa esto? Que cada cristiano recibe enseñanza de otros. La Biblia dice ahí en Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La primera que nos enseña es la Biblia, ¿no es cierto? Y no hay nada de malo que alguien nos enseñe la Biblia. Esto significa que se tiene la oportunidad de estudiar e ir aprendiendo más y más. Esto significa que cada cristiano debe ser apto para enseñar. Estamos hablando en el contexto de lo que es el discipulado. Una persona recibe a Cristo y tiene que traspasar este conocimiento a otros y enseñarle a otros lo que Cristo ha hecho en uno. Dice 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, etcétera, etcétera. Apto para enseñar, esa frase, apto para enseñar, cada cristiano tiene que ser capaz de enseñar a otros. Aunque en el contexto donde está este versículo se está hablando de los obispos, de los diáconos, cada cristiano es un siervo de Dios. Y como siervo de Dios, el siervo de Dios tiene que ser capaz de ser enseñado y a su vez capaz de enseñar a otros. Ahora, nuestro deber para poder lograr, ¿no es cierto?, este propósito de Dios que tiene para con nosotros, es que debemos escudriñar las Escrituras. En Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, y estos, refiriéndose a la iglesia que estaba en Berea, dice, y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Un cristiano no puede llegar a escuchar al pastor que le está enseñando y quedarse con lo que el pastor le está enseñando sin revisar si la Biblia es, o si la enseñanza es bíblica o no es bíblica. Cada uno es responsable de eso. Dice que los hermanos en Berea eran más nobles en este sentido porque recibieron la palabra, pero vieron si era cierto lo que se les estaba diciendo. ¿Cuánta gente hoy en día es desviada espiritualmente porque quien enseña no está basando la enseñanza en lo que dice la Biblia? Muchos se molestan porque entregamos muchos versículos, pero lo que nosotros queremos entregar es lo que la Biblia dice, no la opinión personal. Los maestros y los pastores pueden equivocarse. La palabra de Dios no se equivoca. Por eso que hay que tener cuidado de lo que escuchamos. No todos los que son aptos para enseñar tienen la verdad. ¿Cuánta gente en las universidades enseña cosas que son mentiras? Y todos la creen. Nadie lo revisa. De repente, algunos hacen el ridículo de los cristianos. No sé cuántos han visto la película Dios no está muerto. Ahí el profesor le explicaba que Dios estaba muerto a los alumnos. Y los obligaba a firmar, si querían ellos seguir en su curso, los obligaba a firmar un papel diciendo que ellos creían también que Dios estaba muerto. Eso no es solo una película, son cosas que pasan. Hoy en día pasa en Estados Unidos y en otras partes que se prohíbe hablar de Cristo en los colegios. Se prohíbe hablar de Cristo en forma pública. No es mentira. Hay muchos que son aptos para enseñar, pero no tienen la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros que tenemos a Cristo,
tenemos la verdad. La verdad, no se olviden, es una sola. No existen dos verdades para un mismo hecho. Tenemos que juzgar la enseñanza con lo que dice la Biblia. ¿Es cierto lo que me están diciendo o no es cierto lo que me están diciendo? En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 18 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En Isaías capítulo 56, versículos 11 y 12 leemos también lo siguiente: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Si alguien está haciéndose rico con el Evangelio, es un perro comilón, es insaciable, que abusa de las ovejas. Es tu obligación, por lo tanto, conformarte a la norma de la interpretación. No hay una interpretación privada de la Biblia. En 2 de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hermanos, amigos, la Biblia se interpreta a sí misma. En la Biblia no hay contradicciones. Si tú quieres ver un tema, puedes sacar ese tema de la Biblia, pero revisándolo a través de toda la Biblia, y vas a poder sacar una enseñanza. No se pueden hacer sus propias reglas en cuanto a la interpretación. Algunos quieren rechazar lo que no les gusta al interpretar la Biblia. Por ejemplo, hay muchos que no les gusta el infierno. Otro ejemplo, hay muchos que no les gusta hablar de la sangre en la Biblia. Hay muchos que no les gusta hablar del pecado en la Biblia. Hay muchos que no les gusta hablar acerca de la disciplina de los hijos en la Biblia. Pero la Biblia está ahí. Ahí está, y hay que interpretarla, dejar que ella se interprete a sí misma. Si se tratara de rechazar lo que a uno no le gusta, ya no tendríamos Biblia. Porque muchos quieren rechazar lo que no les parece razonable. Y es así como está el mundo hoy en día. Han rechazado tanto la Escritura que cada uno hace lo que bien le parece. Hay reglas universales en cuanto a la interpretación. Nosotros, cristianos y bautistas, creemos en lo que se llama la interpretación literal o el método literal. ¿Qué significa esto? Tomar una palabra y reconocerla por el significado literal de esa palabra. El significado literal de una palabra es lo que a ella se refiere de manera normal. Es el segundo significado el que produce dificultades. El primer significado, el literal, de él depende la palabra. Interpretar literalmente significa ni más ni menos que interpretar en términos del significado normal y usual de la palabra. Cuando el manuscrito se altera y se empiezan a tomar segundos significados, la interpretación cambia inmediatamente. Ustedes pueden, esto lo saqué del libro Eventos del Porvenir de Pentecost, página 7. Ahora, si el sentido obvio tiene un buen sentido, no hace falta buscar un segundo significado. El cristiano tiene que buscar y hacer la voluntad de Dios. Ahora, este significado o esta voluntad es distinta para cada cristiano. En Juan capítulo 7, versículo 17 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si tú quieres seguir a Cristo, te vas a dar cuenta. Si tú quieres seguir a Cristo, te vas a dar cuenta si lo que se te está enseñando es realmente la voluntad de Dios o no.
En el libro de Romanos 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que presentarnos, tal como dice ahí, como un sacrificio vivo, algo que se está entregando a Dios, no puesto sobre un altar para ser quemado, sino para vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Dice que no tenemos que imitar a este mundo, sino todo lo contrario, transformarnos mediante la renovación del entendimiento. Dejar de pensar como piensa el mundo y comenzar a pensar como Dios piensa. Y de esa manera vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay amenazas, por lo tanto, a la libertad de la conciencia. En primer lugar, tenemos la iglesia de Estado. Se habla mucho de libertad de religión, pero hay una amenaza a esta libertad, y es justamente la libertad del Estado. ¿Qué pasa con la iglesia del Estado? A través de este sistema se trata de obligar a todos a conformarse a la misma religión. Promueve una sola religión. Da privilegios solo a la religión del Estado. Restringe a todas las demás. Son directamente prohibidas, ¿ya? O no se toleran. La tolerancia, hermanos, no es igual a la libertad de conciencia. La tolerancia es una libertad limitada. Se ponen impuestos para promover esa religión del Estado. Es decir, hay muchos que hablan, qué escándalo es que haya tantas religiones. Amigos y hermanos, Satanás está sembrando y fomentando este malestar en la mente de la gente hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para preparar a las personas para aceptar una sola religión. Ya se está hablando de un orden mundial, de un gobierno mundial. Y va a ocurrir, y van a tener una religión mundial. Según la profecía, esta religión se va a producir y será la religión del anticristo. Todos vendrán a adorar de la manera como Él quiere que se adore. Van a tener que llevar una marca. La Biblia habla de la marca de la bestia para poder comprar o vender. Hoy día sabemos que se puede poner un chip en los animales para ubicarlos y tener todos los datos de los animales. Muy pronto se va a poner algo similar en los seres humanos y se va a tener la historia de todo el ser humano y se va a poder rastrear a cualquier ser humano que tenga esa marca. Ya se está pretendiendo hacer. Muchos ignoran y no entienden esto de tantas religiones. No quieren molestarse, por lo tanto, en estudiar y averiguar quién tiene la verdad. Es mentira que todos los caminos llevan al cielo. Quizás en un momento todos los caminos llevaban a Roma, pero no todos los caminos llevan al cielo. Les vuelvo a repetir, Cristo dijo, yo soy el camino. Y no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una persona, Jesucristo, Dios el Hijo. Dijo, Él era el único camino para llegar al cielo. Hay muchos que están contentos en dejar que otros les digan lo que deben creer. Esto de que hay tantas religiones, algunos lo ocupan como excusa para rechazar la religión. Y no se olviden que no estamos hablando de religión. La religión es una búsqueda del hombre para llegar al cielo. Ninguna religión lleva al cielo. Lo que lleva al cielo es una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. En realidad los bautistas tampoco estamos contentos con tantas religiones. No estamos promoviendo nosotros la proliferación de las religiones. Nos gustaría a nosotros que todos aceptasen la verdad de la Biblia. En realidad es una maravilla que haya tanto acuerdo entre los cristianos. Algunos miran la diversidad, pero los cristianos debemos mirar la unidad en Cristo.
Dice la Biblia en Romanos 12, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La única manera de frenar la proliferación de las religiones sería obligar a todos a conformarse con la religión del Estado. Allí no habrá libertad de conciencia. Por ejemplo, creo lo que creo porque no tengo libertad de creer otra cosa. Sería seguir su religión no de corazón, sino porque, aunque su conciencia le dice que no es correcto, lo tiene que hacer por obligación. Así, de esa manera, teniendo una sola religión, algunos pocos llegan a tener el control absoluto de las almas y de las creencias de todos. Cuando es así, se actúa en contra de la gran comisión, se actúa en contra de evangelizar. De ser así, no se promueve una relación personal con Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En conclusión, 2 Timoteo 4, versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrinas. Hermanos, debemos estar agradecidos por la libertad que tenemos en este momento. Debemos aprovechar esta libertad, guardarla. ¿En qué sentido? Ocuparla, llevarla a cabo, compartir con otros lo que la palabra del Señor dice y de esta manera poder disfrutar de ella. El tiempo se acaba. Ojalá que nosotros podamos, durante este tiempo, hacer la obra de evangelización. Viene el tiempo, dice la Biblia, cuando ya nadie va a poder trabajar en este sentido y vamos a pasos agigantados a ese momento. Aprovecha, hermano, tu libertad de compartir a Cristo con otros. Y tú que aún no conoces al Señor, es el momento de decidirte. Es el momento de abrir tu corazón, reconocer que eres pecador y decirle al Señor, Señor, perdóname. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Hablar con Dios es orar con Dios. Díselo al Señor. Que Dios te bendiga. Padre Santo, damos gracias por este momento. Pedimos que tu palabra llegue a quien tiene que llegar, que tú la bendigas, Señor, que los cristianos nos motivemos y que aquellos que aún no conocen a Cristo puedan recibir la verdad del Evangelio. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Manchas de mi alma yo lavé, fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él.
la cruz.